y que cree en nosotros expectativas en función de la revelación escrita, Señor. Gracias porque lo hace. Honor damos a ti. Aleluya. 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 Un pueblo agradecido hace que se estremezca alma rosa. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Hablamos de la palabra en el proceso de transformación de la vida de los creyentes. Esa predicación la comenzamos el domingo anterior al Congreso. Quiero hoy pedir un aplauso por los organizadores del Congreso, para todos. Aleluya. Bendecimos ese equipo que estuvo a cargo del Congreso. Los resultados están ahí para la gloria del Señor. Amén. Y a todos los de la casa, que nosotros nos integramos siempre en las actividades como si fuéramos una sola persona, con el deseo de que las cosas se hagan para el Señor y que las almas puedan ser alcanzadas, que la vida sea tocada por el Espíritu de Dios y transformada por Él. Así que agradecemos a ese equipo por toda la organización y a los líderes de la casa, a todos que nos unimos en esta gran actividad que celebramos la semana anterior. El proceso de transformación de los creyentes. ¿Qué papel juega la Escritura en este proceso? El Espíritu de Dios y la palabra revelada trabajan de la mano en el proceso de transformación del creyente para convertirnos en hijos de Dios. El Espíritu de Dios, igual que la revelación escrita, van de la mano. Por eso Jesús, cuando hablaba de su partida de la tierra al finalizar su ministerio, nos hablaba del Consolador que lo sustituiría a Él. Y hablaba de otro Consolador, y hablaba del Espíritu de Dios, que venía a hacer un trabajo de formar lo que es la iglesia que ya Cristo había comprado a través de su sacrificio en la cruz. De manera que hablar de la iglesia sin el Espíritu Santo no es hablar de la iglesia de Cristo. Pero hablar de la iglesia de Cristo sin la revelación escrita, sin la palabra, no es iglesia de Cristo. Hoy la gente le da poco interés a la palabra, a la revelación escrita, pero no es iglesia sin palabra revelada y sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo justamente ha venido para hacer la transformación en la vida nuestra y que la palabra ocupe el lugar que debe ocupar en nuestro ser. Ninguna persona podrá recibir una transformación duradera sin que tenga la revelación escrita. Por eso es que mucha gente, y yo sé que algunos de los que están aquí saben, que de las iglesias cristianas se aparta mucha gente en este país, específicamente. Hay mucha gente que va y viene continuamente. Y hay una razón por lo que la gente no persevera, y es por el fundamento. Lo que hace que una persona persevere es el fundamento. Y el fundamento está en las Sagradas Escrituras. Si nosotros no sabemos hacer la combinación entre el Espíritu Santo y la revelación escrita, no podremos perseverar en la gracia de Dios. El toque de los líderes puede activar cosas espirituales y hacer imparticiones en nosotros y en nuestro espíritu, pero necesitamos un fundamento que solo lo da la revelación escrita. Si usted ha venido a esta casa para que yo lo toque, yo lo voy a tocar, pero nada va a pasar en usted hasta que usted conozca la Biblia. Aleluya. Nada va a pasar en usted hasta que usted conozca la palabra. Puedo orar por usted todas las veces que usted quiera, y puedo abrazarlo y tocarlo y hacerle imparticiones, pero ¿sabe qué? Si no conoce la revelación escrita, usted no va a perseverar. No hay manera. Hoy hemos cambiado el toque de los líderes por la revelación escrita, y en esta casa renunciamos a eso. Nosotros creemos en la revelación escrita, creemos en la palabra, y la revelación de Dios y la unción del Espíritu no es sustituible. Y si es sustituida en nuestras vidas, no perseveraremos. El toque de los líderes va a producir en nosotros activación. Y los líderes estamos llamados a tocar a la gente, y abrazar a la gente, y orar por la gente. Pero la gente que solo viene para ser tocado por los líderes,
no va a perseverar. Necesitamos un fundamento. Necesitamos una revelación y está en la palabra de Dios. Y tenemos que abrazar la palabra y tener contacto con ella. En este tiempo la gente ni la lleva a la iglesia. Y no la lleva porque en el tiempo moderno ya la tienen en los celulares, la tienen en la tablet, en la mini iPad, la tienen en la PC, o sea, la tienen en todo, donde quiera está la palabra, pero hay gente que no tiene contacto con ella. Necesitamos tener un contacto con la Escritura. Lo que hace que una iglesia tenga fundamento y que la gente persevere es la palabra de Dios. Si no tienes un contacto con la palabra, tú no podrás perseverar. Y si perseveras, no vas a crecer. Aleluya. Lo que hace que la gente se desenfrene y que la gente en la misma iglesia desconsidere a los hermanos en la manera de tratar y de ministrar es la ausencia de la revelación escrita. Porque la palabra nos lo ha enseñado, nos ha dicho lo que nosotros tenemos que hacer. Si somos una iglesia de Cristo, o si somos la iglesia de Cristo, somos parte de la iglesia de Cristo, necesitamos dos cosas. Necesitamos el Espíritu Santo, que es la garantía de la gracia. Y necesitamos la palabra, que es el fundamento. Necesitamos la revelación escrita. El Espíritu de Dios y la palabra revelada trabajan de la mano en el proceso de transformación del creyente para convertirnos en hijos de Dios. Si quieres ser hijo de Dios, necesita ser lleno del Espíritu Santo, pero necesita conocer la palabra. Las iglesias cristianas a través de los años se han dividido por aquellas que son del Espíritu y las que son de la palabra. Porque mucha gente ha confundido el Espíritu Santo y la palabra revelada. Y no ha podido entender que van de las manos. Entonces dicen, donde hay mucha palabra, el Espíritu no se mueve. Dicen, donde se mueve el Espíritu, no hay mucha palabra. ¿Qué pasó? Si la palabra es el fundamento y el Espíritu Santo es la garantía de la gracia. Bendigo el nombre del Señor. Necesitamos ambas cosas. Y el Espíritu de Dios no va a actuar sin la revelación escrita, porque Él está llamado para eso, para hacer el trabajo de consolador, para consolar a los creyentes, para transformar la vida de los creyentes, para estar fortaleciendo a los creyentes. Y hay una cosa que hace que nosotros estemos bien firmes y es recordar la palabra continuamente. Y de hecho el Espíritu de Dios va a darnos la misma revelación de la palabra, porque trabaja a través de ella misma. Para entender la palabra hay que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Los seres humanos necesitamos sustituir cosas en nuestras vidas para que no se quede el vacío. Dice que el método de Dios es el método de la sustitución. Mucha gente nos está diciendo, deja cosas, deja esto, deja aquello, pero ¿y entonces? ¿Qué pasará? Dejo algo y me quedo vacío. Necesito que eso que no es bueno y que daña mi vida sea sustituido por algo bueno y que edifique mi vida, y eso está en la palabra. A eso me refiero. Los seres humanos necesitamos sustituir cosas en nuestras vidas para que no se quede el vacío, sino que cuando sale lo viejo del pecado, entre lo nuevo del reino de Dios. Y para que eso ocurra, necesitamos el fundamento de la palabra. La palabra es que nos va a traer lo nuevo del reino de Dios para que lo viejo del pecado salga de nosotros. Si sale lo viejo del pecado y no tenemos la palabra, nos quedamos en el aire, nos queda el vacío. Y justamente por eso es que volvemos al mundo y al pecado. Porque si Cristo no llena nuestras expectativas, saldremos al mundo a buscar aquello que necesitamos. Y Cristo va a llenar nuestras expectativas a través de la revelación escrita, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Lo viejo del pecado tiene que salir, pero cuando salga, ¿qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Tengo el vacío, tengo la necesidad y necesito que sea sustituido por la revelación de Dios.
en el Evangelio según San Mateo, parte de la predicación del domingo anterior en la noche, que estamos hablando acerca de los espíritus que atacan a la iglesia desde adentro, en la serie de la noche, y una de lo que conversamos está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, versículo 43 y 44, ahí nos habla acerca de lo que ocurre cuando se da el vacío en nosotros. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. En el texto bíblico encontramos qué ocurre cuando sale algo que tiene que ser sustituido. Cuando el espíritu inmundo sale de mi espíritu, que esa es parte de esta predicación, que vamos a hablar acerca del papel de la palabra en la liberación del espíritu. Entonces ahí entramos la semana siguiente. Entonces cuando el espíritu inmundo que habitaba en nosotros y que tenía morada en nosotros sale, no puede quedarse el vacío, tiene entonces que venir el Espíritu de Dios y ocupar nuestro espíritu. Aleluya. Aleluya. Mi espíritu no se puede quedar vacío. Por eso cuando entramos entonces en lo que se llama la doble transición, que es la transición en retroceso, porque hay una transición que es para beneficio cuando nos convertimos de seres carnales a seres espirituales, pero cuando pasamos de ser seres espirituales a carnales, entonces hay una transición en retroceso. Entonces esa transición se da entre los creyentes. Entonces el Espíritu de Dios, que primero se contrista y que luego se aparta por nuestra condición de pecado y porque insistimos en el pecado, entonces ¿qué ocurre? Que queda el vacío, y como no puede estar vacío, viene de nuevo el espíritu de maldad, viene el espíritu inmundo a nuestro espíritu, de manera que nosotros necesitamos el proceso de sustitución. Tenemos que sustituir las cosas viejas por las nuevas del reino de Dios, que la trae el Espíritu de Dios. Si no hay con qué sustituirla, al final volvemos a lo mismo. Y por eso es que dice que somos como la puerca que vuelve de nuevo al lodo, o como el perro que vuelve a comer, a ingerir sus vómitos. Es justamente eso. Tenemos que sustituir lo viejo del pecado, lo que ha cansado nuestras vidas, por lo nuevo del reino de Dios. Y la palabra es que puede hacer ese trabajo en nosotros. La única forma para que una persona pueda perseverar en la gracia es si y solo si conoce la palabra de Dios y persevera en ella. Nadie puede perseverar en la gracia de Dios sin conocer la palabra, sin vivir la palabra. Si la iglesia El Camino quiere ser una iglesia de fundamento y de la gracia de Dios, tiene que volverse a la palabra y perseverar en ella. Y lo que debería preocuparnos a nosotros es si las cosas se hacen de acuerdo a lo que la Biblia establece. Aleluya. Y si la manera de nosotros corregir a nuestros hijos es como la Biblia lo establece. Y si la manera de nosotros interactuar y resolver conflicto entre hermanos es de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura establece, esa debería ser nuestra preocupación. Resuelvo los casos personales, familiares y eclesiásticos a la luz de la Escritura. Esa debería ser mi preocupación. ¿Qué tanto me salgo de la Escritura cuando defiendo mis derechos? ¿Qué tanto me salgo de la Escritura cuando corrijo a mis hijos? ¿Qué tanto me salgo de la Escritura cuando siento que mi esposa entra en contradicción conmigo? ¿Qué tanto me salgo para reclamar las cosas que me pertenecen? Si no conocemos la Escritura, no nos daremos cuenta qué tanto oscilamos entre la Escritura y nuestro comportamiento propio. Ha de suponerse que en un momento determinado nosotros saldremos de la Escritura porque tenemos debilidades y no hemos alcanzado la perfección, pero la inquietud de nosotros debe ser ¿qué tanto salimos de ella? ¿Cuántas veces doy respuesta? ¿Cuántas veces hago evaluaciones y tengo comentarios? ¿Qué tanto salgo de la Escritura?
para hablar de la gente o para evaluar a la gente. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto niego la Escritura con mi comportamiento? Si quiere perseverar en la gracia, tiene que hacer un análisis en función del conocimiento de la Escritura que tienes. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto cuando le habla de la cena del Señor. Dice que tienes que hacer, antes de participar de la cena del Señor, tienes que hacer un análisis del conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Porque cuando hacemos un análisis del conocimiento que tenemos, del fundamento de la palabra, nos damos cuenta dónde está nuestra debilidad y dónde está nuestro fallo. Y Él lo manda a hacer antes de participar. No vaya a ser que comiendo la cena del Señor nosotros estemos en condenación. Nos manda a hacer un análisis. ¿Qué tan cristiano yo soy? Eso se puede ver qué tanto vivo la Escritura. Tan cristiano que soy no es por lo mucho que ore, ni por lo mucho que le dé a la gente, sino qué tanto vivo la Escritura. ¿Qué tanto la vivo? Dice qué tan cristiano soy. Así que cuando vayamos a orar, a la hora de analizarnos a nosotros en nuestra condición, tenemos que ver qué tanto salimos de la palabra. ¿Qué tanto nos movemos de la revelación de Dios? Bendigo el nombre del Señor. La única forma para que una persona pueda perseverar en la gracia es si y solo si conoce la palabra de Dios y persevera en ella. Si no, hay un momento donde la gracia no me cubre. La gracia es universal y debe cubrir a todos los individuos desde su nacimiento hasta su muerte. Y desde que se establece la gracia de Dios y se establece la iglesia con la resurrección de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Se supone que en esos dos intervalos la gracia debe alcanzarnos a nosotros. No podemos perdernos en eso. Pero ¿sabe qué? Hay un momento donde la gracia no me alcanza porque yo no he perseverado en la gracia. Y a eso es lo que le llamamos caer en desgracia. Cayó en desgracia. Significa que cayó de la gracia. Y la gracia no me cubrirá si yo no vivo la Escritura. Porque nosotros hablamos de la obediencia, pero ¿la obediencia a qué? La obediencia a la palabra revelada. Lo que dice que yo soy obediente no es que tan bajito hablo, ni que tanto hago las cosas que me mandan a hacer. Aleluya. Es que tanto vivo las Sagradas Escrituras. Porque la obediencia es a la revelación de Dios. Es a la palabra revelada. Y cuando habla la Escritura de la obediencia, en la gracia, porque en la gracia lo que nos hace a nosotros perseverar justamente es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A la palabra de Dios. ¿La obediencia a qué? Al señorío de Cristo. ¿Y dónde dice que Cristo es mi Señor? Es en la palabra. ¿Y qué le agrada a mi Señor? ¿Cómo yo sé lo que le agrada a Dios? No puedo buscarlo en otro sitio. Es en la palabra. Y nosotros hablamos de tantas cosas. Y en la iglesia hablamos de tanto también y testificamos tanto. Aleluya. Y todo eso es bueno. Pero la palabra, ¿tiene la palabra el lugar en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia que Dios diseñó como fundamento? ¿Es la base donde nosotros nos apoyamos? No podremos perseverar en la gracia de Dios bajo ninguna circunstancia si nosotros no conocemos la palabra y permanecemos obedeciéndola. Bendigo el nombre del Señor. En ocasiones, la misma iglesia, los mismos creyentes van a tratar de que nosotros vivamos la palabra y que nosotros tengamos que obedecer, quizá porque nos retuercen el brazo o de alguna manera porque nos amenacen o porque puedan como asustarnos. Pero bíblicamente hablando no está establecido. La palabra revelada en Zacarías capítulo 4, versículo 6 establece lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo no podré transformar la vida de los creyentes. Dios no me llamó a mí para transformar la vida de los creyentes, sino para que le dé la palabra revelada, y el Espíritu de Dios transformará la vida de los creyentes por medio de esa palabra. Por eso cuando alguien da una palabra y usted acepta al Señor, usted decide convertirse a Cristo, usted no lo hizo con la persona que le dio la palabra, sino con el Espíritu Santo. Porque quien va a convencerlo de la palabra que le están dando es el Espíritu de Dios a usted. Entonces hacemos la conversión con Él porque Él es que nos convence, de acuerdo a la Escritura, de pecado, de justicia y de juicio. Es la misma revelación. Entonces el Espíritu de Dios es el que va a transformar la vida de los creyentes, de aquellos que escuchan la palabra. Porque la Escritura está estableciendo, la fe viene por oír, pero por oír la palabra de Dios. Entonces la fe va a ser activada por el Espíritu de Dios y van a venir los cambios necesarios a nuestras vidas. Si la palabra no lo es para nosotros, nunca el Espíritu de Dios va a transformarnos, porque necesita poner cosas nuevas donde estaban las viejas. Y a nosotros nos gustaría que la gente cambie, pero el Espíritu de Dios es que la cambia. No es con fuerza, dice el Señor, no es con la fuerza, no es sometiendo a la gente a miedo o a presión, es el Espíritu de Dios. Lo que me toca, lo que yo duraría años intentando, no lo lograré. El Espíritu de Dios lo puede lograr en un momento. Aleluya. Porque no es con la fuerza, no es con ejército, no es a la mala, es el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que va a cambiar la vida de la gente, que va a producir la transformación. Es el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos rendirnos. En la medida que nos rendimos, las cosas van a pasar. Va a ser así, Dios lo va a hacer. Por una razón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Hay ocasiones que deberíamos hablar menos y soltar la palabra, porque ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Porque cuando hablamos de la palabra hablamos de viva, y no hablamos de la palabra viva como una expresión literaria, como una prosopopeya que le da vida a los seres inanimados. No hablamos de una figura literaria, estamos hablando de la palabra de Dios que tiene vida en sí mismo a través del Espíritu de Dios. Por eso la palabra juega un papel importante en la liberación de nuestro espíritu. ¿Saben que en ocasiones nos hemos abruzado? Utilizo una palabra sureña para referirme a algo que ocurre continuamente. Nos abusamos con una persona que está endemoniado para que esa persona sea libre de todo espíritu y de toda posesión. Y definitivamente cuando buscamos en la Escritura, lo que ocurre es que los espíritus que están en la vida de la gente se aquietan cuando nosotros provocamos algo espiritual. Pero la gente no es libre, porque la gente va a ser libre cuando conoce la palabra, cuando toma una decisión, cuando voluntariamente decide servir a Dios y obedecer la revelación escrita. Si no, la gente no podrá ser libre. Aleluya. ¿Sabe lo que pasaba cuando David tocaba el arpa frente al rey Saúl? Los espíritus de maldad se aquietaban. Pero cuando él dejaba de tocar, volvían, porque si la gente no es obediente a la palabra, los espíritus de maldad no van a desalojar el espíritu de la gente. Necesita conocer la palabra. Y nos abruzamos con la gente: espíritu, suéltalo ahora. Y a veces hasta aruñones ocurrían, cansancio y todo. Bendigo el nombre de Dios. Y al final luchamos tanto con la gente y la gente sigue en la maldad. El Espíritu de Dios toma el control y Él lo tomará. La gente que conozca la palabra, que se siente a estudiar la palabra. Y por eso, aquí en cualquier otro lugar, la gente se va a quejar.
porque en ocasiones no le dan como la oportunidad para ellos desarrollarse. En esta casa, para desarrollarse hay que comenzar con la Escritura. Y si usted no se siente a estudiar la Escritura, entonces ¿para dónde va a ir? ¿Qué le vamos a poner a hacer? Si usted no conoce lo que aquí es lo primero. Santo Dios. Tenemos que trabajar la liberación del espíritu de la gente a través de las Sagradas Escrituras. Si no es a través de la Escritura, la gente no va a ser libre. Mucha gente va a simular. Va a simular, y la gente que ha ministrado sabe que en ocasiones va a orar por alguien que tiene un espíritu, y cuando le va a poner la mano la persona cae, para que usted no le haga nada. Usted lo dejó ahí, ya cayó, está bajo la unción, pero no, esa persona necesita que usted le dé una orden al espíritu que la hizo caer para hacernos creer que está bajo la unción. Santo Dios. Entonces, si no es de acuerdo a cómo establece la Escritura, la gente no va a ser libre. La gente va a simular cosas. Pero cuando conoce la palabra confronta. Cuando usted le da la palabra a la gente, la misma palabra hace que nosotros estemos confrontados en función de las cosas que estamos haciendo, que sabemos que no son correctas. Y eso funciona más que cualquier amenaza. Aleluya. Mire, el infierno existe y es un lugar de tormento, pero cuando amamos a Dios y conocemos la palabra, no nos fijamos en el infierno, y no servimos a Dios porque el infierno existe, sino por su amor y por su misericordia, y porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y determinaríamos entonces que aunque el infierno no existiera, serviríamos como quiera a Dios, porque su amor nos ha alcanzado. Una gente no podrá ser libre solamente porque lo toquen. Necesito un compromiso con Dios, necesito una palabra, necesito una revelación. De lo contrario, los espíritus solo se aquietarán cuando lo tocamos, porque no soportan la presencia de Dios que hay en ti para ministrar al que está perdido. Necesitamos que la palabra haga un trabajo en el corazón de nosotros, para que nuestros corazones sean sanados. Hay mucha gente que viene con el corazón hecho trizas, que ha sido dañado. La Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero mucha gente no pudo guardar su corazón en el medio de los abusos que vivió, y llega a la iglesia quebrantado de corazón. Necesita la palabra de Dios para ser sanado. Y hasta que la palabra de Dios llegue a ellos, no podrán, bajo ninguna circunstancia, entender el propósito de Dios. Lo necesitamos para ser sanados nuestros corazones. Para que nuestras almas sean sanadas, necesitamos las Sagradas Escrituras, la sanidad de las emociones. Gente que ha sido trastornada, sus emociones han sido trastornadas, necesita que la palabra de Dios fluya a favor. La Escritura establece que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Necesita que la palabra de Dios pueda llenarlo para que ese yugo pueda entrar en un proceso de degradación y la palabra comience a aumentar y a crecer. La palabra también juega un papel importante en la voluntad de nosotros. Necesita hacer un trabajo en mi voluntad, porque mi voluntad necesita ser direccionada hacia Dios. Nosotros hablamos de libre albedrío, o sea, Dios nos creó con una voluntad que no es forzada ni determinada al bien ni al mal por ninguna causa absoluta de la naturaleza. Necesitamos que la palabra de Dios intervenga en esa libertad que yo tengo para elegir lo que yo quiero. Entonces yo poder direccionarla hacia Dios, como dice la Escritura. Moisés, cuando escribe al pueblo, ya en Deuteronomio, está diciendo que Dios le dio libertad para ellos hacer lo que quieran, pero la voluntad de Dios es que hagan lo bueno. Para nosotros poder direccionar nuestra voluntad a lo bueno, necesitamos la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra, nunca vamos a direccionar nuestra voluntad a lo bueno, porque no hay conocimiento de la palabra. Y para yo saber lo que es bueno, tengo que conocerlo. No es suficiente con lo que alguien me dijo o lo que pudiera ser. Yo necesito tener seguridad de la palabra para yo direccionar mi voluntad hacia Dios. Tengo que estar convencido de eso.
de que eso realmente es lo que yo quiero. La palabra también juega un papel importante en la transformación de las mentalidades. Lo más fuerte en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia es el cambio de mentalidad. Es lo más difícil de la gente. Usted ve personas que tienen años sirviendo a Dios y han visto de todo. Y nos emocionamos muchísimo y parecemos ser gente de fe. Ahora, cuando tenemos que hablar una palabra en un momento de crisis, es como si nosotros estuviéramos en el pasado. Hay mucha gente sentada en la iglesia que su mentalidad está en el pasado, no ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Cuando nuestras mentalidades son transformadas por el Espíritu de Dios, hay cosas que ya no vienen a nosotros, ni viene a nuestro lenguaje, ni viene a la estructura de nuestros pensamientos, ni tiene que ver necesariamente con nuestras actitudes. Porque nuestras mentalidades, el Espíritu de Dios va a transformarla a través de la revelación escrita. Hay una palabra que debe ser sustituida en mí para que mi mente genere de otra manera, para que yo crea lo que Dios dijo de mí. Dice que la iglesia nos vamos a cansar los líderes intentando que la gente piense como cristiano. Y se hace difícil que la gente piense como cristiano. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su mentalidad. Hasta que la mentalidad le cambie. Cuando la mentalidad le cambió, va a comenzar a pensar como cristiano. Y eso es un desafío en el día de hoy. Para nosotros, al salir de esta casa hoy, que nosotros estemos dispuestos a que la palabra de Dios influencie todo nuestro ser, que seamos transformados y que nuestra mentalidad, la palabra influencie el cambio de nuestras mentalidades. Si mi mentalidad no cambió, yo sigo viviendo en el pasado, aunque esté en la iglesia. Hago malos negocios, igual, porque mi mentalidad no ha cambiado. Puedo engañar con toda facilidad. Y por eso usted ve personas que son hasta líderes y engañan a los hermanos y hacen negocio extraño, porque su mentalidad no le ha cambiado. Todavía no han sido transformados. Y están en la iglesia, aman a Dios, aparentemente son fieles en muchas cosas de la iglesia, pero su mentalidad sigue igual. Por eso se nos va a hacer difícil decirle a las muchachas que no se casen con aquellos que no conocen a Dios. Claro que nos vamos a gastar diciéndole eso, y no lo lograremos hasta que la mentalidad le cambie. Porque aunque están en la iglesia, tienen mentalidad de inconverso. Dios santo. Y eso es lo que hace falta, que nos cambie la mentalidad. Y funciona tanto que hay gente que alguna vez pertenecieron a otro ministerio, a otra iglesia, y lo que le pasó es importante para él o para ella, pero cuando vienen aquí, siguen con la misma mentalidad del lugar donde estaban y no van a crecer ni van a avanzar. Porque algo tiene que romperse. Bendigo el nombre de Dios. Hasta que nuestras mentalidades sean transformadas, vamos a pensar como éramos antes, como vivíamos en el pasado y lo que hacíamos antes. Y la palabra de Dios juega un papel muy importante en la transformación de nuestras mentalidades. Lo que hace falta en la iglesia no es nada más y nada menos que la palabra, la revelación de Dios. Es extraño que donde debería fluir la palabra es donde más falta hace. Nadie podrá ser fiel a Dios ni será transformado si no conoce la revelación escrita. Bendigo el nombre del Señor. En este tiempo se ha cambiado la palabra por la revelación del Espíritu. Se cambia la palabra revelada por la revelación del Espíritu. Eso nunca ocurre en el orden de Dios. Dios no tiene contradicción. En Dios no hay contradicción. Dios no improvisa. Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa. Ese no es Dios. Sáquese de la cabeza
que Dios le dijo que no regresara por el mismo camino donde se fue y que después le dice, mira, tomé otra decisión, regresa por el mismo camino. Eso le pasó a un profeta. ¿Y sabe qué pasó? Murió en el camino. Porque un profeta viejo se encontró con él y le dijo, oh, Dios dice tal cosa. Y él, como no conocía a Dios, creyó que Dios cambiaba de opinión. Y entonces hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Al final fracasó en el camino, no pudo regresar a su casa. Aleluya. Dios nunca cambia la revelación momentánea del Espíritu por la revelación escrita. Nunca Dios hace eso. Y eso es cuestionable. Y usted puede cuestionarlo. Porque todo lo que la gente me diga a mí y lo que la gente haga, yo le puedo pedir que me lo demuestre con la palabra revelada. Y si no me lo demuestra con la palabra revelada, no es Dios que está hablando. Había una manera de probar los espíritus en la iglesia primitiva. Y era que cuando alguien estaba creando alguna confusión en el pueblo y la gente no sabía si era Dios que estaba hablando, entonces le hacían una pregunta. ¿Jesús vino en carne? Así probaban los espíritus en la iglesia primitiva. Y como Satanás se niega a sí mismo y es padre de mentira, decía que no, que Jesús no vino en carne. Todo lo que la gente dice y lo que la gente hace tiene que ser probado con la Escritura, si es del reino de Dios. Dios nunca trae contradicción. Y lo que el Espíritu de Dios dice, nunca contradice la revelación escrita. Y si hay contradicción, no es el Espíritu de Dios que está hablando. En este tiempo se ha cambiado la palabra por la revelación del Espíritu. Y eso nunca ocurre en el orden de Dios, porque la revelación del Espíritu va de la mano con la revelación escrita. Lo que el Espíritu trae siempre va de la mano con la revelación escrita. Y si algo no está de acuerdo, no es la palabra que se equivocó, sino me están diciendo que el Espíritu de Dios me está hablando, pero no es el Espíritu de Dios, porque no tiene ningún interés en la contradicción de la revelación escrita. El Espíritu, porque la revelación del Espíritu va de la mano con la revelación escrita. Tiene el mismo propósito que el sacrificio de Cristo, la redención del ser humano y la perseverancia en la gracia. Sacrificio de Cristo, revelación del Espíritu y las Sagradas Escrituras tienen un solo propósito. Y lo que tiene un solo propósito va en la misma dirección. Bendigo el nombre de Dios. Y lo que va en dirección contraria ya no es lo mismo. La revelación de Dios siempre será bien tomada por nosotros, porque lo que viene de Dios no solo le dice a mi espíritu que viene de Dios, sino que también es probado por la Escritura. Sacrificio de Cristo, revelación del Espíritu de Dios y la palabra tienen un solo propósito. Si tú tienes el mismo propósito que yo, ¿por qué estamos divorciados? ¿Por qué anda uno por un lado y el otro por otro lado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo no anda bien. Nunca debe estar divorciado el sacrificio de Cristo, la revelación de la palabra y la revelación del Espíritu. Todo el que me da una revelación que viene de Dios, yo debo recibirla. Pablo me dice, oye, obsérvalo, escúchalo y retén lo que es bueno. Pero ¿dónde está la capacidad para saber lo que es bueno? En la Escritura. La Escritura es como el colador. No sé, los muchachos de ahora no conocen lo que es un colador. Pero la gente de cierta edad sabe que antes de que se inventara la greca, el café se colaba. Ya el café no se cuela. O se cuela de otra manera porque tiene algún sedazo la greca, pero era a través de un colador. Así que bendigo tu vida en el día de hoy. Nosotros estamos aquí para cumplir un propósito. Y el propósito mío en esta tierra no es un capricho. Hay un solo lugar donde yo conozco mi propósito en Dios y es en la Escritura. Y si yo no tengo contacto con ella,
yo nunca podré saber cuál es mi propósito. Inclusive, hay gente que están en esta casa. ¿Sabes cuál es el propósito tuyo en esta casa? El Señor, a través de la palabra, te va a decir cuál es el propósito por la cual Él te trajo aquí. Bendigo el nombre del Señor. El propósito por el cual tú has nacido en este mundo y Él te ha colocado en este tiempo. Sí le agradezco a Dios que yo haya coincidido con ustedes en esta generación. ¿Sabes qué? Mucha gente coincidieron en otras generaciones. Nosotros hemos coincidido. Sí, hemos coincidido porque Dios tiene un propósito con nosotros. El día que conozcamos la Escritura, nos daremos cuenta cuál es el propósito por el cual coincidimos en la misma generación. Bendigo tu vida, tu espíritu, tu alma, tu mente, y declaro la cobertura del Señor sobre ti. Señor, te doy gracias hoy. Gracias, Señor, porque cumple tu propósito en nosotros. Porque nuestro fundamento cada vez se hace más fuerte y firme delante de ti a través de la revelación escrita. Señor, que no nos desviemos de la revelación escrita ni a derecha ni a izquierda, sino que tengamos un fundamento definido, que sepamos hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo operar para entrar en tu gracia y perseverar en ella. Bendigo esta casa, que nuestros intelectos sean liberados por tu Espíritu Santo, que nuestras vidas sean confortadas por tu Espíritu Santo, que la palabra sea nuestro estandarte, Señor. Guíanos y perseveraremos en la revelación escrita. Gracias, Señor, porque lo hace.